Nuevamente estamos las tres mosqueteras para plantear algunas preguntas que han tenido relevancia en la educación. Pero algo que me llama la atención es que no le prestamos atención para poder considerarlos como elementos fundamentales para la transformación de la educación. Bueno, para esto vamos a descifrar esto que acaba de comentar Meli. Vamos a poner una pregunta sobre la mesa para saber nuestras opiniones respecto a ellas. Así que sin más, vamos a comenzar. No sin antes recordarles nuestras redes sociales. Yamexim Oficial. ¿Una vez se han puesto a pensar qué aporta la filosofía y la sociología a la formación profesional de los futuros docentes? Es muy interesante esta pregunta, Jime, porque fíjense, si lo vemos desde esta perspectiva, tus alumnos creen absolutamente todo lo que les dices. Ellos confían en ti y cuando alguno de ellos tiene alguna inquietud y la pregunta a su docente, pues la respuesta que le dé usualmente es bien aceptada por los niños, aunque tenga o no razón. Pero justo aquí es la magnitud, porque ellos confían plenamente en lo que sus profesores les comentan. Es aquí cuando entra el tema de la filosofía y la sociología respecto a los aportes que pueden sumar en la formación como docentes. Si bien la filosofía nos ayuda a pensar y repensar lo establecido cuando hacemos esto, estamos inconscientemente o conscientemente desarrollando un pensamiento crítico, porque comenzamos a analizar y por tanto también comenzamos a cuestionar o a cuestionarnos. Si lo vemos de esta manera, podemos compartir un conocimiento, ya como docentes, pero no el tradicional que solo replica sin cuestionarnos ni transformarnos, sino con ejes que analizan, que cuestionan y adaptarlo dependiendo del grado en el que estemos, primero, segundo, tercero, hasta sexto grado. Es aquí cuando la sociología nos recuerda la importancia de socializar el conocimiento con una pedagogía crítica. Exacto. La contribución de la filosofía es que nos permitimos comprender y argumentar por qué algo es malo o bueno, y que el maestro tiene que actuar de cierta manera del proceso educativo. El fomentar el pensamiento crítico en los demás, puesto que si yo no cuestiono, no logro que los demás lo hagan. Pienso que la sociología sería porque la docencia es esencialmente una práctica humana, el maestro como individuo de una sociedad a la que tiene que conocer porque trabajas con personas con sentimientos, cualidades, pensamientos distintos al tuyo y cultura, pero no solo cualquier persona, en este caso niños que son parte de una sociedad que tenemos que conocer para poder transformarla, conocer las necesidades que tienen para poder hacer algo. Sí, opino lo mismo y creo que tenemos como varias cuestiones o varios cuestionamientos que hacernos y también hacerle a nuestro auditorio, así que los invitamos a participar para la siguiente pregunta. Así que chicas, a ver, cuéntenme, ¿qué nociones de filosofía y sociología de la educación he construido con el abordaje de este tema? Por ejemplo, en mi caso, pues pienso que la idea de saber que el análisis y la crítica es importante para ir más allá de algún tema o pregunta, y justo eso, socializar el conocimiento, pero de esta nueva forma, no quedarnos con lo establecido y un pensamiento lineal, sino algo más analítico para ir más allá respecto a algún cuestionamiento. Para mí la sociología es el conocimiento de la sociedad a partir de todo lo que hace, y la filosofía sería aquellos cuestionamientos que se tienen a partir del conocimiento de la sociedad. Yo pienso lo mismo. Considero que se trata de cuestionarlos y analizar lo establecido para transformar y no quedarnos con lo que ha sido normalizado. Bueno, y vamos a continuar con otra pregunta. ¿Dónde y cómo puedo ver plasmada la filosofía y la sociología en la escuela? La filosofía aporta herramientas de pensamiento crítico que ayudan a cuestionar la tradición y la autoridad. Y eso lo hemos visto a lo largo de la escuela. Eso es lo que precisamente se busca. La filosofía se introduce como una nueva forma de pensamiento y la podemos ver en las aulas, en actividades que requieran de análisis y formación de juicio propio, como el debate o los ensayos. Y en cuanto a la sociología, se estudia y se analiza la conducta de la sociedad, su construcción, cultura, códigos, orígenes, lenguaje, organización e instituciones.
lo que ayuda a comprender la diferencia que existe entre las comunidades de una forma amistosa y reflexiva. Por ejemplo, al estudiar la historia, el estudiante comprende el pasado y se prepara para no cometer los mismos errores en el presente y futuro. Hablamos de que si conocemos la sociedad, entra la parte de poder cuestionarla. Una buena manera de introducir la filosofía en el aula de primaria es a través de preguntas genéricas que sirvan de motriz para que los pequeños planteen sus propias cuestiones. No sé, quizás preguntarles cuál es el origen del mundo e investigarlos un poco acerca de la filosofía para niños. Encontré la pregunta de ¿cuál es el sentido de la vida? Y pienso que sería muy interesante conocer la respuesta de cada uno de los niños. Sí, creo que los niños tienen mucha imaginación respecto a la formulación de sus respuestas, y para seguir continuando con esta imaginación y que sigan detonando este aspecto de su personalidad, creo que tenemos que comenzar a inculcarles un pensamiento reflexivo y crítico. Y si lo vemos de esta manera, la filosofía también puede encontrarse en la función esencial de cualquier institución educativa, que es pues básicamente el de compartir el conocimiento para romper un método de enseñanza tradicional y lineal, justo lo que les comentaba ahorita. Y también por otro lado considero que la sociología, en la socialización del mismo, la ejecución también y la reproducción de ciertos roles, normas y creencias. Si bien existen distintos enfoques de la sociología en la educación, como por ejemplo, no sé si han escuchado la sociología funcionalista. Sí. Justo este es el que marca la adaptación de la socialización entre los sujetos que forman parte de la educación para garantizar que la estructura, o sea, fíjense el impacto de esto, para garantizar que la estructura se siga reproduciendo. O bien, la sociología economista, que marca la educación al servicio de la producción y la productividad. En ellas, el trabajo, la vida humana y la persona misma quedan reducidas a simples mercancías, meros objetos de intercambio y negociación. Sonará muy raro, pero ¿será que tal vez nuestros propios padres tengan un pensamiento economicista acerca de nosotros? El hecho de que piensen en invertir en nosotros para que en un futuro generemos para ellos mismos. Sí, de hecho yo creo que sí podría ser. Sí, yo también creo que sí podría ser, es un buen cuestionamiento, Jimé. Y creo que lo hacemos de forma automática y pues no pensamos como en estos enfoques, ¿no?, de la sociología. Y justamente siguiendo esta línea, me gustaría comentarles también que existe también la sociología humanista. No sé si la han escuchado. Sí. Sí. Pues yo creo que tenemos un poquito de idea a lo que se refiere a esto, pues porque básicamente se trata de idealizar valga la redundancia, la idea de la educación en la que se cree que el sujeto, a partir de ella, o sea, de la educación, se desenvolverá en un ambiente pleno y por tanto logrará un desarrollo integral y se ve al docente como el apóstol de los alumnos y alumnas que trabajará por un cambio sumamente ideal, pero no coherente a la realidad. Vuelvo a repetir, se basa en ideales, más no en realidades. Y creo que justo el plan de la nueva escuela mexicana retoma un poco de esto, y el plan 2017 también, en el que se trata de ver al alumno como el ser humano que se define en el artículo 3 de la Constitución. Entonces, pues partiendo de ello, no solo se puede ver dentro de la ejecución del quehacer docente como dentro de las aulas o entre los alumnos y docentes, sino también en la organización previa para dar un tema siguiendo un plan de estudios que impactará en el conocimiento y pues por supuesto también impactará en el pensamiento de los alumnos. Yo pienso que el pensamiento economicista llega a ser a la vez muy, de cierta manera, triste, porque sí, es darle como que no sé, el hecho de ver a los estudiantes como máquinas que generen, o sea, yo siento que es algo muy triste porque lo leí hace poco en un libro de práctica
que decía que la docencia es una práctica humana, como lo dije recién, y pues trabajamos con humanos, esencialmente con niños que piensan diferente y tienen sentimientos, y el hecho de que los veamos como simples máquinas que generen, pues yo lo veo muy, muy triste. Sí, que generen y que reproduzcan y sigan reproduciendo así, y que no lleguemos a un punto para cambiar esta situación. Y justo por eso creo que es la importancia de inculcarle a los niños esta idea del análisis y la reflexión, y no tener un conocimiento ni pensamiento lineal y estático. Todas estas situaciones de las que hemos hablado, considero que tenemos esos puntos de vista por las experiencias que nos han marcado a lo largo de nuestra vida. Sí, yo considero que algunas son más buenas que otras, pero al final todas las experiencias que tenemos en nuestra vida han tenido un significado. Por eso me gustaría preguntarles, chicas, ¿cómo fue, entrando ya en esta parte de nuestra experiencia, cómo fue su escolarización? En mi caso, por ejemplo, si hablo de la primaria, se basaba en la retención o memorización del tema de matemáticas, de español, de ciencias naturales, etc. Pero la verdad es que no recuerdo que haya escrito, al menos en la primaria, algún pequeño ensayo que me permitiera comenzar a desarrollar justo este lado analítico del que hemos estado hablando. Tengo una experiencia y varias también dentro de la primaria en la que los resúmenes, por ejemplo, solo se trataban de copiar pues tal cual lo que venía en el libro de texto, esa información a nuestra libreta, y la maestra o maestro solo ponía su firma y ya, pero no revisaba ni la ortografía o nos cuestionaba respecto a lo que había escrito o a lo que habíamos escrito. Pero aún más, y creo que esto es algo más importante, no se veía como un interés por parte de ellos en decirnos que eso que habíamos hecho no era un resumen, porque al final, si lo pensamos de esta manera, si lo hacíamos de esa manera era porque, pues, o una de dos, la profesora o profesor no detallaba el tema o no nos compartía el tema oportunamente de cómo hacer un resumen, o la indicación que nos daba era copiar lo que venía en el libro y nos hacía creer que era un resumen. No sé si me explico. Sí. Y pues justo era lo que comentaba hace un ratito y al principio de este podcast. Los niños y las niñas creen y confían plenamente en lo que los docentes les están explicando y no les cuestionan o cuestionamos absolutamente nada, porque al final, como es la autoridad, ellos nos dicen, bueno, más bien lo que ellos nos dicen es lo correcto y es lo que está bien. Ya en la secundaria, pues afortunadamente tuve pues maestros que sí nos incitaban al análisis, especial mi profesora de español, que la recuerdo con mucho cariño, a pesar de que era pues muy estricta y nos gritaba y así, pero ella al menos a mí me ayudó bastante porque nos revisaba la ortografía palabra por palabra. Y pues nos pedía que compartiéramos ideas con análisis, que pues al principio me costaba un poquito porque estaba acostumbrada a solo memorizar lo que hacía en la primaria. Sin embargo, imposible pues no fue, pero sí requerí de la iniciativa de por lo menos un maestro o una maestra en mi caso, para que mi opinión pues tuviera sentido. Mi experiencia fue algo parecido con mi compañera Meli. Durante primero a quinto de primaria siempre fue y se me inculcó lo de memorízate el tal tema de tal página o haz tal resumen de tal página a tal página. Sí. Y por lo regular yo no tuve quien me enseñara un análisis de la lectura. Yo lo realizaba y hacía como 3 páginas de resumen. Entonces, de primero a quinto, yo nada más memorizaba y parecíamos grabadoras, porque siempre se nos inculcaba eso de solo apréndete esto, tienes que responder esto y apréndetelo, porque te lo tienes que aprender para acordarte y para conocer más aspectos de la educación, ¿no? Y por los exámenes. Y por los exámenes y por todo eso. Uh-huh. Pero afortunadamente, cuando yo pasé a sexto, también tuve un profe que la verdad me ayudó muchísimo a desempeñarme y a desarrollar muchísimas habilidades. Tenía un profe que él nos revisaba palabra por palabra, no nos dejaba usar corrector, no nos dejaba usar goma y nos revisaba las palabras. Él pedía resúmenes y teníamos que escribir las palabras correctamente con acentos, puntos y todo eso. Ajá, y sí. Nos decía,
esto no es un resumen, ¿por qué? Y nos daba las explicaciones. No solo se trataba de pasar y memorizar todo como los maestros anteriores me lo habían inculcado, sino que ya era analizar el texto y tener mi propia reflexión crítica hacia eso. Y afortunadamente él fue como que el que me dio el paso para que yo tuviera mi propio criterio hacia lo que yo hacía o no hacía, o cómo aprendía y mi manera de aprender. Y también yo tuve una maestra de ayudanza a la tarea, o sea, como regularización, que ella siempre fue igual así. Pero ¿por qué haces eso? O sea, tienes que tener tu propia opinión crítica hacia las cosas que haces y no solo memorizarlas, sino en verdad aprenderlas. Entonces yo le agradezco a esos dos profes porque gracias a ellos pues ya pude ver el sentido de la escuela, ¿no? Del enseñar o del aprender, porque no solo, bueno, aprendí que no solo es memorizar y retener la información que nos dicen, y no todo lo que dicen o lo que decían los maestros estaba bien. Bueno, justamente eso, yo creo que desafortunadamente nos hemos enfrentado a una educación en la que solo quieren que reproduzcas algo que al parecer no puede ser significativo en tu vida. Yo creo que a muchos de nosotros nos pasó el hecho de que nos exigían aprendernos fechas y nombres, que el día de la independencia, que tal persona hizo tal, y yo creo que el verdadero aprendizaje significativo es conocer qué realmente pasó el día de la independencia, o qué lo detonó, o cuáles fueron las consecuencias. Yo creo que eso, a mi parecer, sería lo más importante. No estoy diciendo que las fechas tengan relevancia, porque puede servir en algún punto de la vida, pero siento que a veces los maestros se enfocan en esas cosas que a veces pareciera que no sé, que quieren solo vernos como libros en los que te plantan una información y quiere que la tengas para toda la vida, pero ¿qué hay con el análisis y de pensar acerca de la independencia? Yo tengo mucho de la primaria acerca de que las tablas, ¿no? Y tú parecías periquito y que decías 2 por 2 y tal, pero ¿de qué te sirve eso? O sea, verdaderamente yo pienso que hay más por dónde buscar. Hace un semestre estaba leyendo acerca de el aprendizaje complejo, y eso es algo que me interesa mucho, porque a veces siento que los maestros, tanto como los alumnos, se estancan, como que nada más quieren ver una parte de lo que es la historia, la geografía, solo quieren ver una pequeñita parte cuando hay todo un mundo por ver, y creo que ese mundo sería más interesante que lo que se está planteando ahorita. Y justamente hoy dio la casualidad de que vimos una película referente a esto, que fue más bien el hablar con el corazón y verdaderamente decir lo que has aprendido como persona y lo que te ha funcionado como persona, más que una fecha de independencia. Entonces esa fue mi experiencia. También he tenido maestros que me han motivado y que han fomentado mi pensamiento crítico, y de verdad estoy muy agradecida, porque eso siento que es lo que verdaderamente marca. Creo que todas coincidimos en este punto. Y, por ejemplo, con base en toda esta información que hemos dicho, ¿qué enfoque subyace en esta escolarización? Considero que en mi caso, pues fue el funcionalismo, porque estuvo marcado y desarrollado en toda mi educación básica por la adaptación que se le hacía para seguir reproduciendo las mismas conductas y pensamientos, para que funcionara la sociedad en todos los aspectos y de acuerdo a los intereses en particular que las élites de este país tenían hacia los estudiantes. Es como si hicieran un pacto con la educación para manejarnos a su satisfacción, y obviamente no es nada justo. Es por ello pues la importancia de comenzar a transformar mentes para ser la sociedad que queremos ser y no la sociedad que quieren que seamos. Sí, realmente yo también pienso que el funcionalismo lo vivimos todos, como lo menciona Melissa, pero también pienso que de economismo hay muchos. Tienen la idea de vernos como capital para el que en un futuro generemos. Podría ser que hay un poco de todo. Pienso que el funcionalismo, el economicismo prevalece, pero estas ideas del humanismo, como lo son que la educación nos da los elementos y valores que el hombre busca, o ver la educación como instrumento de bienestar del hombre, también puede incidir en esto. Y bueno, pues ya llegando casi a las últimas preguntas, chicas, en los acercamientos a las escuelas primarias, ¿qué enfoque sociológico prevaleció? ¿Cómo se observó?
Es que es un tema muy amplio porque al menos por lo que yo observé y con base en los cuestionarios que le hice a mi profesora, pues me atrevería a decir que pude percibir que aún siguen con la reproducción del funcionalismo, del que tanto se ha hablado, pero ahora súmenle la corriente humanista por todos aquellos ideales que caen y sobrepasan la realidad de los docentes. ¿Se puede lograr un desarrollo armónico dentro del aula? Sí. Pero tenemos que tener en cuenta que se necesita de mucha dedicación por parte de todos los sujetos que forman parte de ella, desde los profesores hasta los padres o madres de familia. Y es que no solo se trata de plasmar estos ideales en un plan de estudios porque así suena muy bonito y todo, y pues con muchas consideraciones y aportes buenos para el alumnado. Pero pues aquí el tema es que se debe considerar que no estás tratando con una sola personalidad, y sino con más de 30 personalidades a la vez y todas muy distintas. Entonces siento que pues hace muy exagerada esta valoración del humanismo en la institución, en la educación. Puntos muy importantes e interesantes que nos han hecho reflexionar sobre la educación en el país, y creo que todos coincidimos en la importancia de transformar, pero no es fácil cambiar esta idea de un día para otro. Hemos hablado de elementos esenciales de la filosofía y sociología en la educación. Entonces, ya, vamos a finalizar con la última pregunta para coincidir sobre este tema, de la cual es: ¿qué relación se da entre la filosofía y la sociología en la educación? Pues a mí me gustaría compartirles que a pesar de ser dos disciplinas diferentes, pues tiene similitudes, que es estudiar al hombre, al ser humano y la socialización del mismo en su comunidad. En este caso, pues la educación inicia por un conocimiento homogéneo que llegue a todos y a todas, pero cada alumno tendrá pensamientos particulares que lo diferenciarán de los demás, pero también ideas en común que compartirá dentro de una sociedad o comunidad. Exacto, precisamente sería como la unión de conocer la sociedad acerca de todo, cultura, comportamiento y códigos. En este caso la sociología sería la base. Y la filosofía, el cuestionamiento de ello, ¿no? Pues sí. Yo también pienso que sí. Y pues creo que nos dimos cuenta que fue un tema muy interesante, ¿cierto? Considero que abordamos puntos esenciales para concluir que al menos desde nuestro punto de vista el concepto de educación se sigue viendo y trabajando de forma muy lineal y no hay una transformación que nos permita avanzar como sociedad. Evidentemente, los constantes cambios que se le hace sexenio tras sexenio a los planes de estudios obstaculizan esto porque pues el tiempo y las autoridades no permiten que los docentes y alumnos obviamente se adapten a uno solo, cuando ya sale uno nuevo y esto al final propicia un desajuste en muchos aspectos entre los sujetos que participan en la pedagogía. De tal manera, pues la sociología y la filosofía siempre estarán presentes en nuestras realidades para cuestionar y replantear la manera en cómo queremos educar, si será para transformar o para reproducir lo mismo de siempre. Yo creo firmemente que el arte de la filosofía es que aquí es cuando verdaderamente nos damos cuenta de lo diversos que somos. La sociología es de cierta manera la antesala de la filosofía, y es una frase que yo quise sacar del corazón y espero que tenga sentido. Tenemos tenemos que conocer nuestro contexto y poder cuestionarnos lo que ocurre con este. Uh-huh. Pienso que se fomenta la tolerancia hacia los demás porque cada quien tiene un pensamiento diferente acerca de la vida. Uh-huh. Lo pudimos ver en este podcast. En muchas cosas coincidimos y en otras no. Y tanto la sociología como la filosofía estudian aquello que queremos lograr con los niños: pensamiento crítico y conocimiento de la sociedad. La verdad, siento que la sociología y la filosofía tienen aportes muy importantes, no solo para la educación, sino para distintos aspectos en nuestra vida. Pero desafortunadamente, quienes tienen el poder las utilizan a su modo y no les hacen crecer que habrá un cambio considerable en la sociedad cuando no es así. Por eso queremos saber su opinión respecto al tema del día de hoy. Así que compártanos sus opiniones en nuestras redes sociales. Amigas, muchas infinitas gracias por escuchar. Ya somos más de 1 millón en redes sociales y por favor, síganos, compartan este podcast y no olviden dialogar cuál es la mejor forma de compartir el conocimiento. Nos estaremos escuchando próximamente en nuestro nuevo capítulo. Mil gracias. Chaito. Bye. Gracias.